Mil mensajes. Hoy estamos con el 095 y el 095 nos trae un elemento muy importante en nuestras vidas individuales, en nuestras vidas colectivas, en la vida social, en la vida de cualquier personalidad, y es la violencia. Y la violencia como un efecto real de nuestras vidas, como un acompañante de nuestras vidas, nosotros lo queremos enfocar primero como la violencia es la agresividad negativa, es decir, hay una capacidad de cambio, que es lo que consideramos agresividad, y esa puede ser hecha en forma constructiva o en forma destructiva. Cuando la utilizamos o se utiliza esa capacidad para generar cambios desde el punto de vista negativo, aparece la violencia. Y la violencia de igual forma, la queremos evaluar como, y aquí tiene relación con toda la teoría del poder que hemos desarrollado, la violencia es la patología del poder, es decir, es la capacidad patológica enfermiza del poder. Es decir, todo poder que se ejerza de manera negativa lleva al ejercicio de la violencia. Y si queremos profundizar, tal como lo queremos hacer de una manera muy compleja pero clara, creemos nosotros, es asociar la violencia con el hecho humano y en específico con las emociones. Y entonces, ¿qué surge cuando hacemos esto? Surge entonces que hay cuatro tipos de violencias de acuerdo a las cuatro emociones básicas. Emociones que nosotros sacamos de un esquema FODA de fortalezas y debilidades en la línea horizontal y de amenazas y oportunidades en la línea horizontal, diciendo, por ejemplo, que hay una violencia de la alegría, una violencia de la ira, que es la que generalmente asociamos con violencia humana, la violencia de la tristeza y la violencia del miedo. Dicho en muy corto espacio de tiempo, la violencia de la alegría es una violencia que se da cuando la personalidad siente que tiene grandes fortalezas para aprovechar las oportunidades. Aquí si no hay freno a esa alegría, aparece la patología de la alegría, y esa patología de la alegría, esa violencia de la alegría, es una violencia que puede ser una violencia realmente la que tienen los seres humanos cuando piensan, y los grupos cuando piensan que tienen todo el poder del mundo para hacer lo que les da la gana. Ahí aparece casi asociada a la violencia con el éxtasis, la violencia realmente de los todopoderosos o de los que se creen todopoderosos que pueden hacer todo con la gente. Esa violencia de la alegría es una violencia muy peligrosa cuando se ve. Una demostración puede ser la violencia de la euforia. Hay que ver, y por eso es recomendable que en ambientes de mucha alegría exista la gente que pueda neutralizarla. No es que no se sientan alegres, pero que tengan autocontrol para poder tomar el control en cualquier situación en que la alegría se vaya de las manos y vaya a generar daños con esta alegría. La segunda violencia es la violencia de la ira. Y la ira genera una violencia que es fácilmente descriptible. ¿Por qué? Porque es la violencia de la frustración. Y en esta violencia de la frustración podemos distinguir dos en forma muy clara. La violencia que aparece en la destructividad del otro, del objeto, de lo que no se tiene, de lo que nos causa ira. Ira que se da porque se tienen muchas debilidades que no permiten aprovechar las oportunidades. Y aparece también una violencia muy típica, una violencia que no se ve como tal, y que es la violencia de la autoagresión. Es decir, cuando las personas o los grupos no pueden soltar su agresión afuera, surge la agresión a sí mismo. Y aquí podríamos entonces contar desde enfermedades como el tipo cardiovascular, hipertensión, y la podemos ver hasta otras enfermedades, y la podemos ver como consecuencia de la violencia autodestructiva, no de la violencia criminal, que sería la otra parte de la ira. Hay una violencia que es la violencia de la tristeza. Es una violencia que quizás es muy difícil de comprender al comienzo, que se da cuando el ser humano, el individuo, tiene debilidades y hay muchas amenazas. Aquí, ¿qué hace la violencia? Ustedes dirán, y es la violencia de la depresión. La depresión puede generar mucha violencia. Es decir, cuando
El depresivo no hace lo que está o debería hacer por patrones de convivencia o parámetros morales, éticos, y de verdad que se siente muy bajo y no hace, y entonces comienza a la gente a sentirlo como una agresión pasiva. Y esa agresión pasiva puede ser muy destructiva. Generalmente lo vemos como los procesos de indiferencia, la violencia de la indiferencia, inclusive la violencia de la evasión, cuando hay gente que se confía que tienen que enfrentar una determinada cosa y por tristeza no lo hacen, se genera un tipo de violencia. Esta violencia yo creo que es muy importante y generalmente no se toma en cuenta como tal. Y la cuarta violencia es la violencia del miedo, es la violencia también, yo creo que es la segunda que se describe, es una violencia que puede generarse cuando el individuo, el grupo, tiene muchas fortalezas, pero estas no logran neutralizar con éxito las amenazas que hay y que generan el miedo, y que en lugar de ser llevados a la organización, entonces se llevan como la paralización, que también es un rasgo muy importante de violencia, la evasión, que también, y que generalmente se conoce en el mundo del poder como la violencia de la represión y la violencia del castigo exagerado. Es decir, para que no se dé la situación peligrosa, se reprime, pero también para castigar, para encontrar una forma de frenar estas violencias del miedo. Cuando nos enfrentamos y tenemos esta gama gamas de violencias debido a la alegría, la ira, la tristeza y el miedo, nos damos cuenta que el mundo emocional está básicamente ligado al mundo de la violencia y que por supuesto luego se van a conectar con el mundo de los valores, con el mundo del conocimiento, de la interpretación racional que se le dé y de la conducta, es decir, de la pericia o de las impericias que se tengan y que generan mucha violencia. La violencia entonces es una realidad muy, muy importante y creo que la generadora de violencia en nuestro mundo actual, una de las primeras causas que viene a ser como una globalizadora de la violencia está en la impunidad, en cuanto realmente los que hacen daño no reciben el castigo que las sociedades han acordado. Este es el mundo de la violencia, este es el mundo muy rico en el sentido de todas las vivencias, de todos los argumentos, valores, emociones y conductas que tiene. Será hasta el próximo número. Hoy entonces hablamos del número 095 del 95 de estos 1000 mensajes. Será hasta pronto.